va a ser Mario Terraza, CEO de Work Mining Technologies, y nos va a hablar sobre el proyecto de monitoreo predictivo de ductos y control de activos. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? ¿No? ¿Me escuchan a mí? Sí, te escuchamos Mario, así es que adelante, el público es tuyo. Bueno, creo que tengo 15 minutos, ¿cierto? Sí, correcto. Tienes 15 minutos y 5 minutos de preguntas. Así es que cuando yo vuelva a este sitio vas a tener más o menos de 2 minutos para que puedas finalizar tu presentación. Ok, ¿Ya? muchas gracias. Buenas ¿Listo? tardes a todos y a todas por la oportunidad de estar aquí. Doy inicio. Bueno, nuestra empresa, mi nombre primero es Mario Terraza, soy el fundador de WM Technology, un grupo de empresas. No es solamente una, somos 4 empresas hoy. Y somos una empresa que se dedica al desarrollo. Siguiente, por favor. Somos una empresa de base científico-tecnológico que nos dedicamos básicamente al desarrollo de soluciones tecnológicas para diferentes mercados. No es solamente el mercado de la minería. Sin perjuicio de ello, una de nuestras innovaciones más importantes y que afecta muchísimo hoy día al mercado minero y al mercado sectorial, y de hecho lo escuché en la presentación previa y que tiene que ver con los relaves, es cómo nosotros hemos tomado los problemas de la industria y lo hemos llevado a una aplicación práctica para resolver situaciones que no solamente afectan a una parte del mercado, que en este caso sería la minería, por ejemplo, sino que también a las comunidades asociadas y que están generalmente entre la minería y que se encuentran entre los procesos, por ejemplo, de transporte de relaves, haciendo un poco relación con mi antecesor. En virtud de aquello, nosotros desarrollamos varias tecnologías que hoy día se encuentran a nivel mundial y, siguiente, por favor, encontramos dentro de las tecnologías y de acuerdo a lo que existe hoy día siguiente, por favor, de lo, Siguiente slide. Gracias. gracias. Vimos no sé si se me escucha bien, creo que hubo un problema de conexión con ustedes. Sí, se te escucha bien, Mario. Continúa, por favor. Oh, ok, gracias. Entonces lo que nosotros vimos era que entre esta relación de producción y la relación comunitaria, existían para la industria minera, por ejemplo, las arterias por las cuales transportaban los minerales a través de los concentraductos, los relaves a través de los relaveductos, el agua a través de los acueductos, y esto generaba eventualmente fallos en las tuberías y afectación a las comunidades. Esto en una ecuación matemática eventualmente genera riesgos ambientales, riesgos económicos, pérdidas millonarias, eventualmente sanciones por parte de la autoridad medioambiental también. Entonces, en virtud de aquello, nuestras soluciones desde el año 2006 en adelante comenzaron a tener un objetivo de resolver no solamente el problema de la minera en términos de controlar, gestionar y prevenir el estado de los activos, sino que además prevenir que esto afectara a comunidades. Siguiente, por favor. Para ello nosotros decidimos generar un cambio radical, y en ese cambio radical lo que hicimos fue desarrollar, patentar el famoso hoy conocido Magic Eye, que es el primer escáner láser 3D con más de 20 sensores en su interior y que permite monitoreo de manera predictiva y preventiva en ductos de concentrado, de agua de proceso, relave, y hoy día estamos ya en el concentrado de níquel y cobalto también, que era algo que no habíamos visto en un inicio. Por lo tanto, hemos patentado esta tecnología y hoy día tenemos un poco más de 581 operaciones en diferentes continentes y acabamos de entrar al continente africano, en Madagascar. Así que hemos probado esta tecnología ya por muchos años, hemos ido evolucionando. Como pueden ver atrás mío, si es que logran ver la imagen, tengo 2 versiones anteriores de Magic Eye en titanio, que eventualmente pasamos de 6 pulgadas a 3 pulgadas, hoy día estamos en 2,8 pulgadas, casi 3, y eso nos ha permitido que con el tipo de sensorización que nosotros tenemos, con el tipo de funcionamiento con el que trabajamos y con el tipo de datos y reportes que entregamos, eventualmente dimos un salto cual y cuantitativo al futuro.
porque básicamente nosotros hoy día con esta instrumentación tenemos multidata, que es lo que es muy importante para el cliente. Esa multidata permite con nuestro software de inteligencia artificial eventualmente poder predecir con datos nominales versus los datos que toma Magic Eye cualquier falla que pueda producirse respecto de la diferencia que existe entre los datos nominales o tomados por la primera pasada o corrida de Magic Eye versus la segunda corrida, y esa comparativa nos genera a nosotros una proyección. También dentro de nuestra innovación logramos romper este esquema que tiene que ver con la entrega de los datos. Hoy día tenemos empresas que se demoran hasta 30 días en entregar solamente los datos, y adicionalmente imponen un costo adicional, uno por la operación de monitoreo y segundo la operación de análisis de datos, y eso tiene costos separados. Eso nosotros lo unificamos y redujimos los costos bastante. Adicionalmente, los tiempos pasamos de 30 días en algunos casos particulares de la competencia, porque en otros son 45 dependiendo del tipo de servicio, a 2 a 4 horas. Por lo tanto, cuando nosotros con nuestra sensorización encontramos que parte del ducto o el ducto tiene un carácter de crítico en ciertos sectores, nosotros informamos de manera acelerada a nuestro cliente, eventualmente para que tome las acciones preventivas y correctivas en el momento, y no tenga que esperar 30 días para cuando esa falla, que puede haber sido una falla bastante simple, pase a crítica y catastrófica de manera acelerada. Entonces, hemos logrado reducir todos los tiempos, todos los costos, y además poder realizar algo que no realiza la competencia, y que tiene que ver con que el monitoreo que prestamos nosotros es un monitoreo en operaciones, es con la operación funcionando. No necesitamos ni generar obras civiles para detener, cortar, parcializar el ducto, despicharlo, nada. Derechamente el Magic Eye se introduce, y luego de introducir hace el recorrido, hacemos el seguimiento, mapeo, tomamos los datos, se retira. Ese proceso en general entre ingreso y salida nos toma, cuando son apertura de los Peak Launcher, por ejemplo, de 24 pulgadas, la empresa cliente se demora 4 horas, por ejemplo, en abrirlo, nosotros nos demoramos 3 minutos en incorporar el Magic, y luego para retirarlo son los mismos tiempos, y nosotros nos demoramos 3 a 5 minutos en retirarlo. Luego de eso pasa análisis de datos con el software de inteligencia artificial, y nuestro experto realiza el informe y entrega el informe preliminar y el informe final conforme a la normativa estándar vigente hoy día a nivel mundial, que nosotros la estamos reestructurando para efectos de entregar un servicio que sea correspondiente al año 2025, 26 y en adelante, y no a la lógica de un servicio que se inventó por allá por el año 1969. Siguiente, por favor. Para nosotros poder implementar, les comentaba que en el caso particular de los Smart Peak que utilizan los Peak Launcher o los Peak Receiver, eventualmente nosotros en el sistema de incorporación de nuestra tecnología, con nuestros planos, bajo nuestras patentes, básicamente lo que hacemos es instalar una pequeña trampilla de no más de 50 centímetros que tiene dos válvulas, básicamente, y una brida ciega, y con eso nos permite a nosotros, con ese sistema, nos toma máximo nos ha tomado incorporar estas dos trampillas en la entrada y salida para efectos de poder utilizar el sistema nuestro integralmente. Sin perjuicio de ello, en más del 60% de las operaciones, nosotros estamos trabajando con el Peak Launcher y con el Peak Receiver, que también se puede utilizar para estos efectos, ahorrándose el costo de lo que son estas trampillas y eventualmente reduciendo el tiempo para poder generar un monitoreo acelerado. Vale decir, nos citan para diciembre, en diciembre nosotros vamos, calendarizamos y ocupamos su propio sistema existente bajo un protocolo que tenemos nosotros ya establecido, que está alineado con las POF y las normas a nivel internacional, incluso con la norma 55.000, y eventualmente nosotros entregamos en las dependencias con las instalaciones que tiene el cliente, eventualmente un servicio que, como digo, básicamente la demora mayor es lo que se demora en recorrer el ducto del Magic Eye en virtud del fluido con el que se está transportando, ya que ese es el medio de transporte de nuestro sistema. Siguiente, por favor. Hoy día nosotros dentro de la detección y la precisión en particular, eso está normado bajo un estándar que el POF establece, pero creemos que ese estándar debe cambiar y deben modificarse algunos rangos, en virtud de que
no es lo mismo medir con la forma tradicional que con un sistema de 26 tipos de sensores e instrumentos internos de manera en línea y con la tecnología de inteligencia artificial que existe hoy día. Por lo tanto, nuestros niveles superan por mucho el 90-90, 90-95 establecido hoy día en la normativa general. Ahora bien, nosotros estamos presentando requerimientos a instituciones como POF para efectos de que esto llegue a una nueva normativa y se deje de trabajar en sistemas que son bastante anticuados en términos de la forma, el proceso, los tiempos, los costos y llevar esto a un nivel mucho más acelerado. La precisión hoy día estamos con cero falsos positivos, estamos sobre el 90-95 y estamos entregando reportes en términos bastante rápidos. Creo que en 210 kilómetros el último reporte de hace un par de semanas atrás fue de 4.2 horas posterior al retiro del Magic Eye. Entonces el cliente básicamente tiene el resultado del estado de su ducto en el momento, en el mismo día, lo que cambia el paradigma de cómo lo hacemos. Siguiente, por favor. Hoy día nosotros contamos con un software de inteligencia artificial para diferentes mercados. Hemos adaptado el software entendiendo que el mercado del agua potable para los acueductos, para las desaladoras, por ejemplo, es un mercado. Tenemos el petróleo, que lo tenemos en un poco más de 400 operaciones son de petróleo en nuestro caso, y agua. Básicamente hemos ido adaptando las necesidades del cliente y en algunos casos, en particular en Arabia Saudita, nos han pedido que nosotros integremos todo lo que es nuestra tecnología de lectura y monitoreo junto con el sistema tradicional del SCADA. Entonces hemos logrado generar esa conciliación de multidatos y hemos logrado tener una gestión del activo como partner directamente con nuestros clientes y no básicamente como un proveedor de servicio. Nosotros no nos interesa mucho solamente prestar el servicio, nos interesa ser un partner estratégico en el tema de lo que es el control y gestión de activo predictivo. Básicamente cuidarle las arterias a este cuerpo humano que se llama minera y eventualmente a todo lo que conlleva el entorno, como lo hablábamos recién, con la responsabilidad social y comunitaria que corresponde en la envergadura de lo que son las mineras. Siguiente, por favor. Uno de los modelos de servicio creo que es muy importante para nosotros, que básicamente nosotros asistimos con una persona o dos personas, podemos capacitar al cliente para que no tenga que perder 3, 4, 5, 6 meses en capacitar, ¿cierto? O en certificar a nuestra empresa para que opere dentro de la mina. Básicamente lo que estamos haciendo por un tema de comodidad para el cliente es capacitar nosotros en media hora, porque es súper simple, a los funcionarios o trabajadores que están a cargo de la gestión del activo, o en particular al operador, y una vez que queda certificado, básicamente nosotros viaja uno de un miembro de nuestro equipo con la maleta y entrega el Magic Eye para que verifique el funcionamiento, el correcto ingreso, la correcta salida, y luego de eso lo entrega a nosotros, hace el análisis, entrega el reporte. Hemos visto que ese modelo de negocio de servicios, porque nosotros no vendemos el Magic Eye, vendemos el servicio, eventualmente es un sistema que ha funcionado mucho en la minera, en particular mineras en Chile, mineras en Estados Unidos, mineras en Australia. Entonces hemos visto que eso acelera los procesos de la necesidad de poder monitorear urgentemente un ducto. Y cuando nosotros vemos que hay un rango crítico de operación, o vemos, por ejemplo, una ovalidad, o vemos un desgaste muy mayor, o una reducción de espesores muy alta, y creemos que eso puede pasar a catastrófico, y así nos reporta el Magic en la pasada, cuando tenemos acceso al sistema de traqueo, básicamente emitimos un mensaje de texto directo a la persona que está a cargo de ese tramo del ducto, entendiendo que en las mineras hay sectorizaciones, entonces eventualmente se le envía un servicio de SMS que va incorporado. Pero esto en los casos cuando hay criticidad. Nuestro modelo de servicio se basa básicamente hoy día en lo que es la prestación del servicio. Y como les comento, esa prestación de servicio o es mediante la capacitación y certificación de nuestra empresa para operar dentro de la mina, o derechamente nosotros capacitamos a un operador y solo participamos en una visita técnica como supervisor de que se haga conforme al manual de operación de Magic Eye. Y eso toma media hora. Siguiente, por favor. Bueno, dejo mis datos de contacto allí y me abro a las preguntas que quisieran hacer, y muchas gracias por todo el tiempo y atención que me han dado en esta tarde. Ok, muchas gracias Mario por la presentación.
Mario, tenemos un problema con tu video, pero escuchamos perfectamente el audio. Por ende, Perfecto. lamentablemente no vamos a poder visualizar a Mario. ¿Alguna consulta, por Ahora favor? ¿Sí? creo que ahí se arregló, ¿no? ¿Sí? A ver, No un sé. ratito. Sí, quedó. Ya te vemos. Ok, Mario, ok. quiero aprovechar que ya tenemos el video, nos puedas mostrar los dispositivos que tienes en la espalda. Cuando tú lo mencionaste en la presentación no pudimos verlo, así es que creo que sería bueno, yo los veo Ah, acá, los bueno. dispositivos. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que comenzamos con este dispositivo que es de 6 pulgadas, luego bajamos. Te está mirando a ti. La cámara se direcciona hacia ti. Ya, ok, bueno. Perdón, yo la verdad que no pude viajar porque tenemos muchas operaciones, entonces la verdad que tengo que cubrir el control de casi todas las operaciones. No, no Pero hay problema. este fue el dispositivo que ya luego del que tenemos atrás pasó, pero este dispositivo pasó de estar utilizándose en el agua con 3.5 pulgadas a lo que hoy tenemos en la maleta, que le voy a mostrar, bueno, para que vean el dispositivo y el sistema. Es esta maleta que contiene todo el equipo, desde las baterías, el mic, todo, y eventualmente trabaja con hoy día 2 pulgadas, 26 sensores tiene tiene hidrófonos, cada uno de estos son los sensores de ultrasonido, los transductores de ultrasonido más pequeños del mundo, que también los patentamos nosotros, los hidrófonos, etcétera. Y bueno, toda la tecnología que tiene y bueno, esa es la llave donde sale la batería y el core, y luego el sistema de apertura y cierre y carga. Así que eso es básicamente cómo trabajamos el día de hoy. Muchas gracias, Mario. ¿Alguna Ok. consulta? Yo te voy a hacer una consulta, Mario, un poco ignorando del tema, así es que... Sí. Y te voy a hacer la consulta comentando un problema que el año pasado un amigo mío de una empresa minera subterránea me preguntaba Ujú. si conocía alguna empresa que podía ver en sus tuberías donde estaba atorado, eran las tuberías que llevaban de relleno hidráulico y tenían muchos problemas de atoramiento en esas tuberías. Entonces, era que necesitaban revisar dónde se estaba y tenían filtraciones también. El dispositivo que ustedes están mostrando también se podría utilizar con este fin en tuberías donde tenemos elementos abrasivos y elementos donde podrían, por el tema de la calidad del producto, malograr los sensores. ¿Es factible o este tipo de equipo ya tiene también sus cubiertas, pueden aguantar esta abrasividad del producto? Sí, a ver, el producto hoy día está fabricado en 3 tipos de materiales. Se fabrica en acero, se fabrica en aluminio y se fabrica en titanio. Y todos los elementos que tienen han sobrepasado los 400 bares de prueba, más de 2000 PSI, inclusive hemos hecho pruebas y hemos trabajado con clientes que están trabajando hoy día entre 2000, 2100, 2200, dependiendo del tipo de booster que tienen una vez que pasan por cierto sector del ducto. Por lo tanto, respecto del equipo, no tiene ninguna complicación ni complejidad en términos de impacto o presiones. Eso no es un factor que haga o que genere algún daño en el equipo. De hecho, pasamos nosotros de los concentrados básicamente a los relaveductos y luego al agua de proceso en virtud de lo mismo, porque se hicieron en su momento pruebas y pruebas y pruebas para mejorar la resistencia de los elementos que nosotros usamos y eventualmente llegamos a resistencias que lo único que hicimos el cambio básicamente es que la fabricación se trabaja con o aluminio espacial o titanio de grado espacial, que es el que resiste las mayores cantidades de presión y temperatura. Entonces, el costo de cada Magic Eye, por eso no lo vendimos, es muy alto. Está por sobre 1.5 millones de dólares en términos de lo que tiene de tecnología. Porque cualquiera puede pensar solo en la tecnología de los sensores o de los transductores o derechamente del software. Pero tenemos que pensar también de que todo eso está miniaturizado.
Y la miniaturización hoy día es básicamente la parte más costosa de cualquier desarrollo tecnológico. Eso por un lado. Y segundo, generar una multidata que no sea cruzada fue el segundo milagro en este proceso, el 2011, sin contar con la inteligencia artificial que tenemos hoy día. Hoy día logramos nosotros un estándar por sobre el POF, por sobre la ASME, básicamente porque nosotros contábamos a contar del 2015-2016 con tecnología de inteligencia artificial y machine learning integrado en nuestro Magic Eye, que es el más grande que se veía ahí, y luego lo fuimos reduciendo. Y ese proceso nos lleva a los ensayos no solo del desarrollo tecnológico, sino que también respecto de lo que es la miniaturización y la resistencia de materiales. Por eso hoy día opera en tantas operaciones donde las temperaturas van variando dependiendo del tipo de cliente y el tipo de fluido. Entendiendo que el concentrado per se, científicamente hablando, no es un fluido, pero básicamente todos trabajan con temperaturas o similares o derechamente se dispara en el caso del petróleo cuando tenemos nosotros caldera de dilución, que para efecto de que se diluye pueda generar mayor velocidad en el transporte del crudo. Así que por ese lado no hay ningún problema. Ok, gracias Mario. De ahí De nada. le paso al cliente. No sé si lo necesitan, pero estaban bien urgidas. ¿Alguna consulta? Sí, una por aquí. Efraín de Nexa Resources. Entendí que si es posible utilizar su tecnología aquí para, mencionó aquí relleno hidráulico, en el caso nuestro es relleno en pasta, no solo tiene relave y agua, también tiene cemento. Y pasa lo mismo con nosotros, hay algunas secciones aquí de las tuberías que la sección ya se ha disminuido. ¿Qué sería en caso de que vaya a quedarse aquí el dispositivo que presentó, ¿no?, en alguna parte de las tuberías? Es fácil identificar en qué parte se encuentra para poder tomar acción, y en caso de que se haga algunas pruebas, tendríamos que, mencionó que no necesita parar la operación, ¿sería con la misma pasta o tendríamos que quizás pensar en pues colocar agua, ¿no?, para quizás no complicar mucho aquí ¿no?, la operación? Y también pensar, ¿no?, en que un equipo con un valor tan elevado, no voy a pensar en arriesgar de que vaya a caerse en el tajo, ¿no? Ahí difícil, ya lo recupero. Entonces, ver todos esos puntos también ¿no?, para quizás alguna evaluación que pueda hacerse con nosotros. Gracias. Ok, gracias por la pregunta. Primero, respecto de lo que tiene que ver con el atascamiento, los análisis previos se hacen de acuerdo a una encuesta que nosotros enviamos al cliente y nos envía cierta información. Entre eso, lo más relevante tiene que ver con los diámetros a los cuales ustedes quieren acceder con la bola. Eso es lo primero. Si estamos hablando de una bola de 3 pulgadas, eventualmente no podemos trabajar con diámetros de 3 pulgadas, sino que tenemos que trabajar a lo menos en un índice de las 5 pulgadas hacia arriba. Ese es como un dato genérico. El segundo dato tiene que ver con que si tienen o no monitoreos previos y históricos. Y esos históricos nos pueden revelar a nosotros en qué diámetro se encuentra interior, si hay demasiada acumulación de material solidificado en los costados, si el liner se ha desprendido en algún sector y se mantuvo desprendido y está trabajando de esa manera en caso que funcione con liner. En caso contrario, habría que verificar si estas mismas métricas han permitido o no conocer el diámetro interno. Eso como primera respuesta. Para resolver esa duda en el evento que tengamos un diámetro mayor al Magic Eye, por ejemplo 5 o 6 pulgadas u 8 pulgadas, y nosotros queramos pasar el Magic Eye, nosotros lo podemos hacer con el material que ustedes estimen pertinente, sin perjuicio de aquello. Pasando a la segunda pregunta asociada a la primera, porque una va coligada con la otra. Básicamente, sin parar el proceso, nosotros podríamos ingresar el Magic tomaría la medición inicial, nos daría el parámetro y eventualmente tendríamos un valor nominal si es que ustedes no lo tienen. Eso sería lo primero. Si el Magic se llega a estancar en algún punto es porque el diámetro se redujo hasta las 3 pulgadas o menos. Para esos efectos, nosotros tenemos dos sistemas de tracking. El self-tracking, que está patentado y que básicamente está basado en fórmulas matemáticas y fórmulas relacionadas a la física, en particular Bernoulli y básicamente Overnull. Y a partir de ahí nosotros sabemos por self-tracking dónde está. Y segundo, trabajamos con un sistema de GPS nano, que es un sistema que tuvimos que patentar también para efecto de poder tener un mayor control
sobre los 2 metros de profundidad, donde normalmente un GPS no lo tiene o requiere de una AGM o requiere de una antena repetidora. Se puede hacer de cualquier manera para esos efectos. Antenas repetidoras estamos hablando de $1, no de los AGM de $1000. Eso por otro lado. Ahora, respecto de la segunda pregunta que se asocia a la tercera, tiene que ver con el tema de si es mejor pasarlo o no en el material que ustedes transportan o derechamente en agua. El Magic Eye tiene un objetivo de lo que es el monitoreo preventivo del ducto. Por lo tanto, para efectos de una mejor resolución de conocer el ducto, lo que se hace es recomendar hacerlo en un batch de agua, por ejemplo, o derechamente después de una limpieza. Entonces, con eso nosotros tenemos los datos del ducto y luego se puede hacer una segunda o tercera corrida, dependiendo de lo que estime el cliente, ya con el fluido o con el material transportado. ¿Para qué? Para sacar los parámetros de funcionamiento y los parámetros de estanqueidad y los parámetros generados también que establece la normativa internacional hoy día. Pero sí o sí se necesita entender que el Magic Eye lo que hace es un monitoreo preventivo de ductos de largas extensiones. Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa es cuidar el activo. Y para cuidar el activo, lo mejor es conocer el activo en su estructura más pura para eventualmente generar luego comparaciones, un histórico, y luego de aquí sacar los gemelos digitales que nos permitan eventualmente entregar una solución para el cliente. Y por último, respecto a la pregunta de que no vaya a caer el Magic y se vaya a perder algo de tanto valor, tenemos protocolos de lanzamiento y de recuperación que son extremadamente sencillos, y en esos protocolos nosotros participamos en conjunto con el cliente. Le señalamos una vez que hacemos una visita técnica o una inspección técnica o un levantamiento, el ground survey, lo que hacemos nosotros es básicamente verificar el ingreso, cómo lo vamos a hacer, si ese es un pig launcher o si es un pig receiver. Básicamente ya está estandarizado lo que nosotros hacemos y eso solamente se lo replicamos para que el cliente pueda tener los resguardos relacionados a ello. Lo único que hacemos después es un análisis respecto de la singularidad de la viscosidad y prácticamente la granulometría para verificar si la red de atrape va a ser o no con mayores o menores diámetros de perforación para que pase el tipo de relave, de concentrado, de petróleo, agua o el mineral o el material que sea que se esté transportando a través del ducto. Esa sería mi respuesta sin tener ningún conocimiento todavía de parte de ustedes, pero no habría ningún problema en analizar el caso en particular. Gracias, Mario, por la respuesta. Ya nos hemos sobrepasado del tiempo, así es que gracias por la exposición.